Buenas tardes a todos, yo me presento, soy Gonzalo León, soy abogado especializado en Derecho Penal y en este webinar sobre soluciones jurídicas a las empresas a raíz de los problemas generados por la crisis del COVID-19, yo vengo a hablar un poco de mi ámbito, el Derecho Penal, y sobre todo sobre un fenómeno que ha llegado, se va a quedar y va a ir en aumento, ¿no? Y que además en esta fase del coronavirus se ha acrecentado muy en gran medida, ¿no? Es el incremento en la ciberdelincuencia. Vamos a ir analizando, vamos a ver una primera fase sobre los datos de la delincuencia en general y sobre todo sobre estos nuevos delitos que han emergido durante el coronavirus. Vamos a ir analizando estos delitos como son la estafa y los ciberdelitos en general y luego en la parte final ya una serie de medidas de prevención que creo que son muy importantes. Comenzamos con una introducción. Como todos sabemos, el 14 de marzo el Gobierno decreta el estado de alarma y eso supone pues, la restricción en los movimientos de gran parte de la población, ¿no? Nos encaminamos hacia lo que hemos conocido como el confinamiento. ¿Qué ocurre? Nuestras vidas cambian drásticamente, nos tenemos que ir a nuestra casa, no podemos salir ni siquiera para tomar un refresco con los compañeros de trabajo, con los amigos, no podemos visitar a familiares. No podemos hacer deporte, es decir, tenemos que estar en casa y esto supone, tenemos más tiempo libre, de nosotros adueña una sensación de desesperación, ¿no? De incertidumbre económica sobre qué va a ocurrir con mi empresa, qué va a ocurrir con mi trabajo. ¿Y esto qué ha supuesto? Pues un aumento excesivo en el consumo de Internet. Cuando hablamos de Internet, hablamos, y esto hay que tenerlo muy claro, hablamos de un gran ecosistema que es idóneo para la comisión de múltiples delitos, como veremos a continuación, ¿no? Lo cierto es que durante el coronavirus se ha producido una bajada significativa de los datos de delincuencia, ¿no? La delincuencia en general se ha reducido en un 50%. En el caso, pongo aquí el ejemplo de los hurtos que se suelen cometer en grandes superficies o en tiendas abiertas al público, se ha producido un descenso del 20%, aunque la nota negativa en ese sentido es que hay otros delitos, como los delitos de violencia de género, que sí han tenido un repunte significativo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que los delincuentes han tenido que adaptarse a esta nueva normalidad, ¿no? Que le estamos llamando ahora, ¿no? Y han creado o han readaptado estos delitos que se estaban produciendo en Internet. En concreto, estafas y ciberdelitos. Lo cierto es que ciberdelito, cuando hablamos de ciberdelito, parece algo que no se investiga, ¿no? Pero lo cierto es que en 2019 se llevaron a cabo 13.000 procedimientos judiciales por ciberdelitos. 2019 supuso un incremento del 45% con respecto al año 2018. Hay un dato muy importante a tener en cuenta, esto es una realidad. De esos 13.000 procedimientos judiciales que se llevaron a cabo en 2019 por ciberdelitos, 8.600 procedimientos eran sobre estafas en la red. Es decir, el 65% de los ciberdelitos son estafas. Muchas veces pensamos que estos ciberdelitos, pues, no los vamos a denunciar, aunque luego hablaremos más detenidamente de la denuncia. No los vamos a denunciar porque esto no se investiga. Sí, efectivamente se está investigando y solo durante estos 2 meses y poco que llevamos de confinamiento generalizado, de estado de alarma, la policía ha descubierto 12.000 nuevos dominios web. Si se me permite la expresión, 12.000 nuevas páginas web creadas única y exclusivamente para la comisión de ciberdelitos. Y creo que esto es muy importante y es un factor muy a tener en cuenta, ¿no? Hablamos de estafas, ¿no? Yo siempre que hablo a mis clientes o a compañeros de estafas, les digo que la estafa, toda precaución es poca, porque muchas veces caemos en la tentación de decir, pero ¿cómo me van a estafar a mí? ¿No? Yo voy a estar muy atento para que no me estafen. Pues bueno, incluso el gobierno se puede decir que ha sido estafado en la compra de material, ¿no? Ha salido en las noticias, el gobierno había comprado una serie de material, se le habían prometido una serie de características y cuando ha llegado ese material se ha comprobado que ese material no reunía las características que establece la Organización Mundial de la Salud para que puedan venderse al público, ¿no? Es decir, todo el mundo puede ser víctima de una estafa, pero hablamos de estafa, ¿no? ¿Qué es una estafa, no? Porque a veces el concepto de estafa en los medios de comunicación aparece un poco difuso. Bueno, en este caso el artículo 248 del Código Penal dice que cometen estafa los que con ánimo de lucro, es decir, con ánimo de obtener un beneficio económico, utilizaren engaño bastante para producir un error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Y os preguntaréis, ¿qué es esto que nos está contando aquí Gonzalo con palabras muy técnicas? Pues no es otra cosa que estafar es utilizar un engaño suficiente para obtener un beneficio económico, ¿no? En todas las escuelas jurídicas o en todas las universidades nos ponen al inicio de nuestras clases de Derecho Penal el mismo ejemplo, ¿no? El timo de la estampita o el timo del tocomocho. Es la estafa más básica y más antigua. Pues una persona, el estafador, con un billete de 500 euros, se encuentra en la calle con otra persona, generalmente siempre son personas mayores de edad o ancianos, si se me permite, en el que con cualquier tipo de excusa le piden que le cambien su billete de 500 euros por 5 billetes de 100 euros, ¿no? La casuística es innumerable. ¿Qué ocurre? Que se produce el cambio. ¿Qué le ocurre al estafado, a esa persona mayor? Que cuando llega se da cuenta o va a su banco a ingresar ese dinero y se da cuenta de que tiene un billete de 500 euros falso. ¿Qué se ha producido? Pues es que el estafado ha dado 500 euros al estafador, se ha quedado sin su dinero porque el billete de 500 euros que tiene ya no le vale y sin embargo el estafador ha conseguido a través de un burdo engaño la cantidad de 500 euros. Pues este ejemplo tan sencillo es lo que ocurre un poco con las estafas en Internet, ¿no? Tipos de estafa. Las modalidades de la estafa en Internet son ingentes, ¿no? Pero yo os he destacado aquí algunas de las más habituales, de las que más se están dando durante esta etapa del coronavirus, ¿no? Diréis, ¿no son estafas? Sí, vamos a descubrir ahora que se tratan de estafas muy sencillas y en las que podemos caer todos, ¿no? Por ejemplo, la más importante yo creo que es la compra de material sanitario, mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos. Hay otras que vamos a ir viendo ahora. Esta primera modalidad, si me permitís, la vamos a dejar un poquito aparcada porque creo que es la más importante y vamos a hablar de ella de forma individualizada en unos instantes, ¿no? También se ha producido una estafa, una gran estafa en la compra de falsos test de detección del coronavirus, ¿no? O también en la implantación de nuevos sistemas de teletrabajo. Se nos ha dicho que tenemos que dejar nuestros centros de trabajo vacíos y que nos tenemos que ir a nuestra casa a trabajar. ¿Qué ha ocurrido en muchas empresas? Que se han encontrado con que tenían a una plantilla de trabajadores que tenían que mandar a sus casas, pero no tenían los sistemas informáticos suficientes como para seguir manteniendo la actividad económica cada uno desde casa. ¿Qué ha ocurrido? Pues nos han puesto en contacto empresas de implantación de estos sistemas, ¿no? Hemos pagado un precio por adelantado y cuando ha llegado el momento de la instalación de esos sistemas, pues nos hemos dado cuenta que se trata de sistemas de teletrabajo inútiles o de todo punto ineficientes, ¿no? También se han producido otro tipo de estafas relativas a la compra de supuestas vacunas curativas del coronavirus. Lo cierto es que a día de hoy el coronavirus no tiene vacuna, se está investigando, pero a día de hoy no tiene vacuna. Y diréis, pero bueno, todo el mundo sabe que no hay vacuna. Bueno, pero un factor importante que está haciendo que estas estafas lleguen a producirse es esos aspectos que yo os decía al inicio, ¿no? Esos climas de desesperación, de incertidumbre, de hacemos lo que sea por salir de esta situación, ¿no? Y también otro tipo de estafas en relación a falsas campañas de donativos, ¿no? Se decía que algunas ONGs como Cáritas habían lanzado campañas para dar donativos para salir de esta situación del COVID. Todas estas modalidades de estafa se han dado durante el coronavirus y se ha descubierto que efectivamente no tienen nada de realidad y que son una completa estafa, ¿no? Pero yo creo que a nuestros espectadores, a toda la gente que está aquí en este webinar, que en su mayor parte serán empresarios, creo que les interesa saber qué es eso de la estafa que se está produciendo en la compra de material sanitario, ¿no? Se nos ha dicho ahora que estamos entrando en fase de desescalada, hacia esta nueva normalidad y que los trabajadores van a poder ir volviendo poco a poco a sus centros de trabajo. Pero desde el gobierno se nos ha dicho, oye, empresario, es que tú vas a poder volver a traer a tus trabajadores a tu centro de trabajo, pero vas a tener que dotar a ese centro de trabajo de una serie de medidas higiénico-sanitarias, ¿no? Vas a tener que tener mascarillas, guantes o geles hidroalcohólicos. ¿Qué le ha ocurrido al empresario? Pues que no contaba con esta situación y no dispone de todo ese material higiénico-sanitario que el gobierno le exige para poder reabrir su centro de trabajo. Esto es un grave problema, no tenemos ese material y además el gobierno no ha puesto a disposición del grueso del tejido empresarial demasiado material de protección. ¿Por qué? Porque se prevé que hay un repunte del coronavirus, lamentablemente, en los meses de otoño. El gobierno ha tenido muchos problemas para hacerse con cierto material y se puede decir que está incluso reservando material también para el personal sanitario, ¿no? Bueno,
el gobierno no nos pone a disposición materiales, ¿y qué hacemos nosotros como empresarios? Pues vamos al mercado. ¿Y qué ocurre en el mercado? Que hay mucha escasez de estos materiales y los precios son muy elevados. Y yo como empresario mediano pequeño digo, pues no me puedo meter en esa guerra de precios tan elevados. ¿Qué hago? Pues lo que hacemos todos. Vamos a ver en Internet qué hay. Y en Internet efectivamente encontramos ofertas que son llamativamente bajas con respecto a otro tipo de ofertas que hay en el mercado más tradicional, por decirlo así, ¿no? El modus operandi de estas estafas es muy sencillo. Nos dicen que tenemos que pagar por adelantado un precio y que luego tenemos que esperar a que nos llegue ese material. Eso ocurre en la mayor parte de la compra de mercancías. Lo que nos está ocurriendo aquí es que nosotros vamos a comprar un material del que no conocemos muchas de las características que se precisan, vamos a interactuar con un proveedor que no conocemos y a meternos en un mercado que es completamente nuevo para cualquier empresa que no se dedique a la compra de material sanitario, ¿no? Y os preguntaréis, y bueno, ¿y por qué eso es una estafa? Pues muy sencillo, porque al final muchas veces ocurre que ese material no llega, que nosotros hemos pagado un precio esperando un material que no llega, o hemos pagado un precio por un material de unas características concretas y cuando nos llega ese material, valga la redundancia, no cumple con las características exigidas por las organizaciones sanitarias, ¿no? Os traigo aquí un ejemplo que ha hecho público la Europol. La Europol es la Oficina Europea de Policía, es decir, el organismo policial más importante a nivel europeo, ¿no? Y ha puesto el ejemplo real de una empresa europea que pagó 6,6 millones de euros a otra empresa de Singapur para que esta empresa de Singapur le facilitase mascarillas y geles hidroalcohólicos. ¿Qué ha ocurrido? Que pagó 6,6 millones de euros y no le llegó nunca el material. Es decir, no estamos hablando de 100 euros en mascarillas, no, 6,6 millones. Y diréis, claro, nos lleva a la siguiente conclusión. Si una empresa pagó 6,6 millones en una gran operación y aún así le estafaron, a nosotros que somos pequeños empresarios también es muy posible que nos puedan estafar, ¿no? Hablamos también de ciberdelito. ¿Qué es eso del ciberdelito? El ciberdelito no es otra cosa que un delito cometido a través de Internet. También influyen estos mismos factores, ¿no? Muchas veces durante el coronavirus hemos tenido falta de información. Es entendible, ¿por qué? Porque estamos viendo la televisión y durante 24 horas al día nos llegaban solo noticias del coronavirus. Al final tenías que estar en casa y ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque muchos hemos utilizado o hemos optado por ver películas, por ver series y en algunos de esos programas sí que se nos ha alertado sobre la aparición de estos ciberdelitos, ¿no? A diferencia de la estafa lo que perseguía era la obtención de un beneficio económico, ¿no? En el caso del ciberdelito, el ciberdelito está más pensado para la obtención de datos personales. ¿Para qué? Para que esas mafias de ciberdelincuencia lo puedan utilizar en la comisión de otros delitos, ¿no? O para que se lo cedan a terceros que sean los que vayan a cometer esos ciberdelitos, ¿no? Tipos de ciberdelitos. Todos estos que os pongo aquí han ocurrido. Antes de entrar a analizar este tipo de casuística del ciberdelito, yo siempre digo que el ciberdelito es un delito silencioso, ¿no? Porque cuando a uno le vienen a cometer un delito, ¿no? En el que pues, interfiere la fuerza, ¿no? Nos vienen a pegar, nosotros vemos a una persona que nos está queriendo pegar, ¿no? Y nos podemos proteger. En el caso del ciberdelito, el ciberdelito es un delito muy silencioso. Muchas veces no nos estamos dando cuenta de que estamos siendo víctimas de un ciberdelito, ¿no? Y aquí vamos a ver ejemplos que todos vais a reconocer porque si no hemos sido nosotros en nuestra propia persona, conocemos a alguien que ha recibido este tipo de información, ¿no? Todos estos están probados y las autoridades han dicho que son noticias falsas y que, por lo tanto, lo que eran claves ciberdelitos que se han producido durante todo el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, me envían un link al móvil o al correo electrónico supuestamente de la agencia tributaria con el membrete de la agencia tributaria diciéndome que si me registro en un formulario de datos voy a poder tener acceso a ayudas tributarias. O recibo un SMS del Ministerio de Trabajo donde me dice lo mismo, que si accedo al link y me registro voy a tener conocimiento de cómo está mi situación del ERTE, de cómo está mi situación en la seguridad social o de ayudas laborales. Todos estos son ciberdelitos. También otro que ha ocurrido mucho es que recibo un email de mi banco y es que se dirigen a mí incluso como señor León y digo, pues esto tiene que ser mi banco, ¿no? Porque se está dirigiendo a mí y es mi banco el que me lo envía. Bueno, accedíamos a ese link y ¿qué se producía? El bloqueo de una cuenta. Esto es un caso que se ha dado en nuestro despacho en el que una compañera ha visto cómo su cuenta ha estado bloqueada durante 40 días, ¿no? También otros
que no afectan tanto a empresas, sino también a las personas, ¿no? A todos nos pueden afectar estos ciberdelitos. Por ejemplo, nos han ofertado multitud de gigas de internet para el aumento del uso de los dispositivos electrónicos. O nos ha llegado al WhatsApp falsas campañas de hospitales pidiendo voluntarios para someternos a pruebas del coronavirus. O incluso mensajes donde nos dicen que tenemos ofertas de suscripción gratuitas a plataformas de entretenimiento como Netflix o Spotify. Aquí estáis viendo que estos delitos no buscan un beneficio económico, sino lo que buscan es un cebo para que nosotros pongamos nuestros datos bancarios, ¿no? Y hay que estar muy atentos. Ahora a continuación veremos una serie de medidas de prevención que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Cuidado, durante la cuarentena, durante este confinamiento, no hemos podido ver a amigos, no hemos podido ver a familiares. ¿Qué es lo que hemos utilizado? Aplicaciones de videoconferencia para celebrar un cumpleaños, para hablar con la familia, en el trabajo, para reunirnos con compañeros, con clientes, con proveedores. Lo cierto es que incluso ante estas aplicaciones tan conocidas, yo he puesto aquí el ejemplo de Zoom, es que estas aplicaciones también estaban haciendo un uso ilícito de nuestros datos. ¿Y nosotros cómo vamos a pensar que Zoom, que lo utiliza tanta gente, está haciendo un uso ilícito de nuestros datos? En el caso de Zoom fue muy llamativo porque utilizaban nuestros datos, principalmente de dispositivos Apple, de nuestro iPhone, para cedérselos a Facebook. Lo cierto es que se armó un gran revuelo y Zoom ya ha rectificado, ha tomado las medidas de seguridad y ha dicho que va a cesar en esta cesión ilícita de nuestros datos personales, ¿no? Medidas de prevención. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? En el caso de las estafas, yo os hablo de una due diligence, ¿no? ¿Qué es esto? Pues vamos a ir a un mercado nuevo, a un proveedor nuevo, no conocemos de nada, vamos a tener unas medidas de prevención. Vamos a analizar al vendedor. A los penalistas nos gusta mucho decir que es mejor prevenir que curar, y a los abogados también nos gusta mucho esto, ¿no? Parece una tontería, pero en el caso de estas estafas es muy útil prevenir. Cuando lleguemos a una oferta, vamos a buscar la página web en la que hemos encontrado esa oferta. Vamos a investigar a esa empresa. Vamos a poner el nombre de esas empresas a ver si aparece algo por Google. ¿No? Vamos a ver dónde está localizada esa página web. Vamos a ver qué aspecto tiene la página web. Esto parece un poco así una tontería, pero nos puede dar muchas pistas sobre si estamos ante una página web fiable o ante una supuesta estafa, ¿no? Yo creo que buscar en Internet compra de materiales nos va a dar un gran punto porque muchas veces en Internet tenemos mucha información, ¿no? Hablamos todo el rato de Internet. Sé que es complicado, pero desde aquí aprovecho esta ventana que se me brinda para pediros a todos que hagamos un uso prudente de Internet durante el estado de alarma, ¿no? Y me diréis, Gonzalo, esto es muy complicado, lo sabemos. Hoy estamos utilizando Internet y lo vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo. Pero claro, os decía antes que Internet es el caldo de cultivo para los ciberdelitos, ¿no? Y más ahora en cuarentena. Por eso la policía ha creado una guía práctica para evitar estos ciberdelitos, ¿no? Yo creo que esta es otra de las diapositivas que tenemos que grabarnos en la mente para que no se nos olvide nunca, ¿no? ¿Cómo sabemos si estamos ante un ciberdelito? Vamos a poner el ejemplo de ese link que nos llega ofreciéndonos ayudas tributarias, ¿no? Nosotros accedemos y lo primero que nos vamos a encontrar pues es ese membrete del Gobierno de España. Ese membrete es el cebo idóneo. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, joder, es el Gobierno de España, no me va a mentir el Gobierno de España. ¿Qué hacemos cuando vemos ese tipo de membrete? Le damos veracidad a esa página web, ¿no? Vamos a dejar ese membrete a un lado. Cuando veamos que la agencia tributaria nos ofrece ayudas a los empresarios o ayudas sociales, vamos a buscar en Google si es cierto que el Estado está ofreciendo ese tipo de ayudas. Vamos a ver qué dicen los periódicos de tirada nacional, ¿no? Me da igual cuál escojamos porque en esto no va a haber un sesgo político, ¿no? Vamos a acudir también a fuentes oficiales de la policía, porque muchas veces la policía en sus redes sociales, en sus fuentes oficiales, alerta sobre este tipo de coronavirus, ¿no? ¿Quién escribe la noticia? Muchas veces la página web lo único que ofrece es el título, ayudas tributarias a empresarios, el membrete del Gobierno de España y un formulario de datos para luego acceder a esas ayudas. Vamos a continuar leyendo la página web, porque a lo mejor arriba da sensación de realidad, pero si avanzamos un poquito en la página web nos encontramos con que es totalmente un burdo montaje, ¿no? Por supuesto, no vamos a compartir con amigos o familiares, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final lo que nos estamos convirtiendo es en instrumentos de estas masas de ciberdelincuencia. Si nosotros vamos pasando estas noticias que nos van llegando, lo que estamos es convirtiéndonos en una especie de cómplices de estas mafias, ¿no? Estamos creando
posibles víctimas del coronavirus a todos nuestros amigos y familiares. Como os decía, esto de los membretes es muy importante porque este membrete le podemos coger de cualquier sitio, le podemos copiar, le podemos pegar. Pero a ojos del ciudadano medio, este tipo de membretes llama mucho la atención. Los ciberdelincuentes lo saben y lo utilizan de cebo, ¿no? Estas son las 5 pautas que establece la policía. Yo me atrevo a poner aquí una sexta, ¿no? Y espero que esta diapositiva os sea muy visual, ¿no? Cuando nosotros entramos en un link, automáticamente nos va a redirigir a una página web, ¿no? Os pido que nos vayamos a la parte superior de la página web. Nos vamos a encontrar con ese HTTP, ¿no? Al lado de esa H nos aparecerá un candado que nos va a ir dando pistas sobre si estamos ante una página web segura o una página web de la que tenemos que dudar. Siempre, para que una página web sea segura, el candado tiene que estar cerrado. Si el candado está abierto, vamos a empezar a dudar ya de esa página web. El primer punto en el que nos tenemos que fijar es en el candado. Pero justo al lado del candado empezarán esas letras, ¿no? HTTP. Si solo me pone HTTP, voy a dudar también de esa página web. Para que esa página web sea segura, tiene que ser HTTP y una S. Si ya veo el candado cerrado y la S, ya digo, estoy ante una página web segura. Pero yo os pediría que no os quedéis ahí. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente estemos ante una página web segura, que incluso aparece con el membrete del Gobierno de España, vamos a seguir leyendo ese www. Porque si yo estoy accediendo a ayudas que me da el Gobierno de España o mi comunidad autónoma, ahí me tendrá que poner www.gobierno de España o Comunidad de Madrid o Comunidad de donde sea. ¿Qué ha ocurrido en muchos ciberdelitos? Que nos hemos guiado solo por el membrete, hemos puesto nuestros datos y es que resulta que arriba podría poner fácilmente www.pepeyjuana.com y parece, bueno, nos está tomando el pelo, ¿no? Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque eso ya nos dice que estamos ante una página web totalmente burda y absurda, pero el ciudadano medio en un clima de desesperación e incertidumbre no se fija en ese HTTP, se fija solo en el membrete del Gobierno de España y en el formulario para intentar acceder rápido a esas ayudas tributarias. Por lo tanto, yo creo que esta diapositiva de medidas de prevención hay que tenerla muy presente. Esto se tarda muy poquito y yo creo que es muy útil, ¿no? Denuncia. Yo soy abogado y mi consejo es que esto se ponga en conocimiento de las autoridades. Os cito aquí, la Policía Nacional, la Guardia Civil, y os añado otra, la Oficina de Seguridad del Internauta. ¿Qué es la Oficina de Seguridad del Internauta? Pues es una oficina creada para investigar este tipo de ciberdelitos en la red. Y es una oficina que sí, os invita a todos a que accedáis a su página web, lo que nos hace es alertarnos de todos esos posibles ciberdelitos que circulan día a día en Internet, ¿no? Yo digo aquí, hacer un pantallazo parece algo inútil, pero podemos estar preconstituyendo una prueba. Voy a ir, si dudo de una página web, voy a hacer un pantallazo. Yo me lo guardo, ocupa muy poquito en mi móvil y puede ser muy útil en esos 13.000 procedimientos judiciales que luego se abren. ¿Por qué os invito a denunciarlo? Porque parece que los ciberdelitos y lo que ocurre en Internet no se denuncia. Pero sí, os he dicho antes, 13.000 procedimientos judiciales por ciberdelitos. Esto se denuncia. Evidentemente, como abogados, tengo que pedir siempre que os hagáis ayudar de un profesional que conoce el delito, que conoce los requisitos para que una cierta actitud pueda ser considerada un delito y que os va a ayudar mucho en el procedimiento policial de denuncia y en el procedimiento judicial. Es que la denuncia inicial es muy importante porque es la base piramidal de todo ese procedimiento judicial. Y una advertencia, no intentemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Sin la ayuda de la policía, intentar encontrar a estos ciberdelincuentes es muy complicado. ¿Por qué? Porque estos ciberdelincuentes dominan la red y crean entramados webs para ocultarse, ¿no? Entonces, hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades y apoyarse de profesionales que dominen este tipo de situaciones, ¿no? A modo de conclusiones, muy sencillas. Importantísimo, nadie está a salvo de las estafas y de los delitos. No nos creamos más listos que nadie porque los delincuentes se aprovechan de la confianza, le doy veracidad a una parte de la información que me trasladan y ya está. Ahí es donde está nuestro error y ahí es donde nos convertimos en víctimas de delitos de estafa y ciberdelitos. Como os decía antes, en el caso de la estafa, una due diligence, vamos a analizar al vendedor, es algo primordial que debe ocurrir en todas las operaciones, pero que a lo mejor en el intento rápido de buscar esas mascarillas, esos geles,
nos olvidamos un poco de esa investigación, aceptamos porque sí, porque tenemos que abrir la empresa pronto y a lo mejor nos ocurre que estamos pagando un dinero y nos quedamos sin material, ¿no? Mucha precaución con Internet, os lo repito, prefiero ser pesado que no quedarme sin decir esto, ¿no? Y al final, tener muy en cuenta esa guía práctica, ¿no? Sobre todo, vamos a ver fuentes oficiales, no nos vamos a fiar de esos membretes traicioneros del gobierno de España y por supuesto, vamos a estar pendientes. Una idea, candado cerrado, HTTPS y vamos a seguir continuando con esa URL, ¿no? Con ese www, a ver si pertenece efectivamente al gobierno de España o pertenece a otro tipo de institución. Yo creo que he intentado transmitiros qué son ciberdelitos y algunas medidas de prevención. Espero que os haya sido útil y nada, queda abierto a cualquier tipo de pregunta, duda o sugerencia que tengáis que hacer. Muchísimas gracias. Oye, Gonzalo, muy, muy interesante. Yo quizás sí quería también aportar en base un poco también a esas instituciones que has puesto ahí en relación un poco también a poner, ¿no?, en conocimiento y sobre todo porque también tenemos muy buena relación. INCIBE, importante, Instituto Nacional de Ciberseguridad, donde recientemente han puesto también un teléfono de resolución de problemas, un 017, para que, bueno, pues también podamos tener todo, policía, redes sociales de la policía, y que efectivamente, bueno, pues tengamos todos los elementos necesarios para saber si realmente nos están atacando, si estamos siendo víctimas, ¿no?, de esa ciberdelincuencia, como bien decías tú. Había una persona que nos preguntaba ¿cómo probamos en la denuncia ese ciberdelito, Gonzalo? Claro, por eso muchas veces lo primero es que cuando nos encontramos con, yo siempre lo digo, vamos a empezar a dudar en época del coronavirus de todo aquello que nos lleve en estas famosas cadenas de mensajes de WhatsApp que vamos copiando, que vamos pegando en otro grupo. ¿Por qué? Vamos a dudar porque la agencia tributaria no utiliza el WhatsApp para trasladar información, porque Netflix no utiliza WhatsApp para trasladarnos información. Vamos a empezar a dudar, vamos a ver esa página web. Por eso, lo primero que hemos de hacer es ver si esa página web es segura, ¿vale? Vamos a ver en qué página web estamos. Y por eso os decía que hay que intentar ir preconstituyendo pruebas. A veces es muy complicado, pero hay que hacerlo. Vamos a ir haciendo pantallazos de ese mensaje que nos llega, de esa página web a la que se nos redirige. Vamos a ir intentando ayudar a la policía, aunque luego la policía, si nosotros ponemos a disposición de la policía nuestro terminal móvil o solicitamos un peritaje informático, la policía sí que tiene medios para poder ir desenmascarando a esos ciberdelitos. Por eso digo que es muy importante ayudarnos de la policía. Nosotros solos no vamos a ser capaces de detectar a estos ciberdelincuentes. Nosotros lo que tenemos en nuestra mano es tener que tomar las medidas de prevención máximas. Eso es lo que nos pide a nosotros la policía, que no hagamos caso de los bulos. Lo han repetido y repetido en estas conferencias que daban a mitad de la mañana todos los días los directores de la policía. No vamos a hacer caso a esos bulos. Y luego vamos a ir, en mi caso, yo diría que vamos a ir preconstituyendo pruebas. El pantallazo parece una tontería, parece una bobada, pero creo que es muy útil en este sentido.